Bueno, tú, colócalo tú, apáñate, yo ya no quiero saber nada de nadie. Y voy. Yo no sería nadie conectado. No sería un... Una cosa... ¡Ah, mira! ¡Sí que sale en directo! Mari, qué audio más malo. ¿Ya has cerrado la puerta? Claro. ¡No! Eso necesita wifi. ¿Pero te crees que el wifi le edita la puerta abierta? Sí, yo cuando hablamos con la puerta... Cuando hablamos con la puerta abierta... Esto es lo mejor. Mira, atraviesa las paredes. Por eso es transparente que... De momento hay una persona que soy yo, así que estén tranquila. Mira, hay 2 personas conectadas, no sé quién será la otra. Ari. Hola. Cambiar la Tú, factura. mira, me estoy dando cuenta de cosas viendo el directo. Bueno, habrá que empezar, ¿no? A hablar y esas cosas. Hablar ya, ¿no? Cosas que... Espera, ¿hay alguien...? ¿Dónde se ven aquí los comentarios? No hay nadie. No, hay 2 Dos, personas. tú y yo. Estoy dando cuenta que no me he peinado. En cada cambio de episodio entraremos a ver si hay comentarios y tal. Es... No, lo que podríamos hacer es que cuando estés hablando tú, tenga yo abierto el chat y cuando esté hablando yo, tengas tú abierto el chat. Esto tú, yo, chat. Esto, al final he sido yo el que ha ganado. No se ha lavado en 2 semanas. Pero ¿por qué nos repusimos media hora para grabar? ¿Pero vas a brindar o vas a...? Ay, sí. Bienvenidos a... ¿Quién dice qué? Tú, va. Que el otro día creo que lo dije yo. ¿Cómo me dejas el marrón, de directo? Como lo he dicho yo, lo del directo, ahora toda la responsabilidad para ti. Mira, no estaría mal. Déjame mentalizar, ¿eh? Bueno, pues ya o qué, que está aquí con el vaso colgando. ¿Cuál de qué número era? 17. Vale. Bienvenidos al episodio 17%. Era directo. Eso, edición especial. Perdón por el audio. Porque se nos ha ocurrido la genial idea de hacer el directo, pero no hemos pensado todo lo que ello conlleva. Exacto. Como por ejemplo que nosotros grabamos con el, o sea, falseamos el micro porque por nuestra logística y nuestras habilidades nos es más cómodo procesar el audio del vídeo del móvil luego por Adobe Podcast que tener que captar el audio, pasarlo, luego enviarlo, encuadrarlo con el vídeo, una movida. Básicamente, quien nos hayas seguido desde el episodio número 1, tuvimos un problema creo que en el 10 o en el 11 No me acuerdo. de audio. No lo pudimos subir a tiempo por culpa de que el audio que habíamos grabado por el portátil, por un programa y demás, nos dio problemas. Se comía palabras y se desfasaba. Entonces decidimos buscar alternativas y la alternativa fue que con IA se puede mejorar el audio en Adobe Podcast. Y ya que de paso en Adobe Podcast editamos y todo, pues también mejoramos el audio y se oye perfecto. ¿Qué pasa? Cosas a favor y cosas en contra de que lo veáis ahora. Vais a verlo los primeros. Ese es el punto a favor. Y sin cortes de... no me gusta como he dicho esto, no me gusta... No, o Me he sea, equivocado en el principio, voy a volver a empezar, que Eso. no nos suele pasar. no, o sea, Lo habremos hecho a lo mejor 4 o 5 veces en todos los 17 episodios que llevamos. Y te digo, mejor hacerlo que esta semana no estamos malos, que si estamos malos en directo, flip. Porque la zona de... Claro. Y los ataques de bots y esas cosas. Entonces, pues, punto a favor ese y punto en contra, pues a lo mejor os cuesta y os duele. Dejadlo en los comentarios, aprenderemos. Es el primer directo que hacemos. Igual que el primer vídeo empezamos de una manera diferente, de distribución diferente, haciendo tiempos diferentes, todo. Hemos ido cambiando y mejorando, pues la verdad que hay que hacer un primer directo para poder mejorar en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Así que tiramos para adelante y ya está. Es lo que hay, ya está. Ya está. Yo te tengo que decir que me siento En la silla. me siento más cómoda porque siento, o sea, a ver, está claro que cuando nosotros grabamos los vídeos somos 100% nosotros, pero siempre hay como un poco de el hecho de que estás hablándole a nadie, ¿sabes? Y aquí, bueno, antes había 3 personas, ahora ha vuelto a bajar a 2 que seremos tú y yo. Yo no estoy. Pero, pues entonces hay otra persona por ahí. Que bueno, quien esté saludado, por favor, la Y por favor, coméntanos en el chat, a no ser que seas nuestro enemigo y nos estás viendo para luego criticarnos. Que si lo estás haciendo, pues comenta también. Pues. Sí, y a lo mejor lo puedes escribir porque lo hemos puesto solo para suscriptores o solo para gente que paga o A ver, al voy a revés. intentar chatear. Hola.
Hola. ¿Vas a hacer un chocar? Sí. Hola. Hola, voy a mandarlo. Ya sí que he podido. Vale. Bueno. Vosotros contestarnos, escribirnos y decirnos algo. Al final esto era por aprovechar que el lunes es fiesta, que soy fiesta. Nosotros todos los lunes subimos un vídeo y de paso que era fiesta, como normalmente o yo trabajo o ella trabaja o los dos, pues digo, vamos a probar a hacer un directo. A ver qué tal. Fue dicho y dicho, llevamos toda la tarde mentalizándonos, preparados, tal. Es que no paro de mirarlo para ver si está todo bien. Bueno. Te estoy oyendo, ¿eh? Vale, ¿algo más de la introducción? ¿Quieres que hablemos de algo? De lo que hemos hecho este fin de semana, por ejemplo, porque mucha gente utiliza los puentes como excusa para escapar e irse de vacaciones porque odia su vida. Y que eso es otro tema, que no sé si hemos llegado a hablarlo aquí, el hecho de los viajes. Yo creo que lo hemos mencionado como un poco por encima. Olvido. Vale, José tiene la teoría y en verdad yo estoy completamente de acuerdo. Que mucha gente que necesita, cuando tiene media hora libre, viajar, mucha gente lo hace para escapar de su vida de mierda y entonces solo es feliz cuando viaja, entonces sus picos de ese pico de dopamina que le da esa... ¿Estoy gritando? Sí. Bueno, pues esos picos de dopamina que les da el viajar, el vivir, estar en una ciudad nueva, vivir, tener rutinas nuevas, es como que les hace como creer que esa es su realidad y volver al trabajo, claro, durante una semana, 15 días o 2, y entonces volver a su vida, a su ciudad, a su trabajo y a su familia, incluso, es como un castigo, ¿no? Y su vida real es lo que es él cuando está, o ella cuando está de viaje. Eso es una teoría que tiene José que le acabo de explicar yo, no sé si me he equivocado. No. ¿Quieres matizar? Básicamente algo así como el nuevo alcohol, una Sí. nueva droga. El alcohol siempre se ha dicho de que Te evade. evade un poquito, que es otro tema también, el baile, otro alcohol, que te evade de todo y luego vuelves a la realidad. Y hay mucha gente obsesionada también con el baile, gente obsesionada con el viaje, con los viajes, y al final vamos a achacar a la obsesión, da igual lo que sea. Da igual sea viajar, da igual dibujar, incluso una obsesión es algo que haces mucho y para evadirte de todo, pues al final pasa factura y la realidad es la que es. Sobre todo el problema está en que, pues bueno, bailar generalmente es gratis. Bailar generalmente es gratis, pero el alcohol es caro y viajar es mucho más caro. Entonces la gente, no, pues me gasto todo un dinero en viajar. Como si estoy viviendo la vida, ¿sabes? Estoy viviendo el presente y todo el dinero que tengo me lo gasto en viajar. Pues bueno, pues Yo creo que está bien, pero siempre y cuando tengas unos cuantos pilares para mí, para mí. Si pretendes tener familia, si pretendes tener ciertas cosas en tu vida, pues esos pilares bien fuertes de básicos cubiertos y luego ya lo que quieras. Es lo típico de voy a comprar un coche, yo, un coche de mi mujer, un coche para mi hijo y un coche para irme de camping. ¿Sabes? 4 coches. ¿Realmente son necesarios? Yo creo que no. Entonces, si tienen los coches cubiertos, o es un ejemplo. Pero básicamente es eso, la obsesión por algo llevado al extremo y mucha gente, y yo veo mucha gente a mi alrededor obsesionada por irse, moverse, viajar, tal, no sé qué, al final detrás de todo eso esconde una depresión por la mierda de mierda que lleva. Claro. Y nosotros, como nos gusta nuestra vida, ¿cómo nos encanta nuestra vida? y no tenemos un chavo, entonces... Bueno, tenemos un chavo y luego que tenemos no lo gastamos en nada de esto. Y tal cual. Y nada, y este puente estamos baldados. Este puente Literalmente. debemos descansar y un minuto es hacer cosas, dormir. Levantarte, hacer cosas todo el día, Hazte cosas a alguien. dormir. Hazle cosas a tu madre. He estado de carpintero, de fontanero, de electricista, de todo. En casa hay de montador. Y en casa también estoy haciendo un mueble. Y Andrea también está haciendo la decoración con el mueble, limpiando las cosas y tal. No, pero no está montando un mueble, está haciendo. Un matiz es importante, porque el tío se ha cuadrado en su cabeza toda la distribución, porque tenemos una mesa hiper larga y para no llenarla de sillas, pues hemos decidido con un armario que le sobró, que quería tirar su madre, su antiguo armario de su habitación de toda la vida. Claro, todo estoy viendo porque
desmonté un armario y mi madre quería tirar de mi cuarto. Bueno, entonces para reutilizar toda esa madera, porque como decía antes, José, no tenemos un chau, más pobre que las ratas. Lo poco que tenemos lo tenemos que reutilizar y darle una segunda vida. Y entonces, comprando listones de madera, comprando listones de madera, Ten cuidado. eso, comprando listones de madera, pues al final hemos... No, tú también me estás ayudando, coño. No, pero Ahora, ha diseñado todo un baúl para poder hacer almacenaje y que a la vez sirva de manco para esta super mesa que tenemos. Entonces, claro, ha sido un reto. ha sido la primera vez. A ver, aquí detrás no lo estáis viendo, pero esto también lo hice yo. Bueno, claro, toda esta estructura del trasero. Es grande, tú lo ves así y dices que es imponente. Y no se ha caído. Y no, hombre, no se va a caer. Bueno, y esa mesa también. Esa pata tuve que desplazarla hacia ahí y hacerle el hueco para encajarla ahí. Ah, es verdad. La cuestión es que se compró una caradora y yo no sé cómo no ha cortado las camisetas porque la utilizo para todo. Hemos quitado el bidet, Está bien. hemos rediseñado el baño, bueno, mil historias. Yo creo que este entonces se está haciendo hiper larga, así que yo creo que deberíamos empezar. Como no tenemos cortinilla de introducción, Dejaremos fotos de las cosas que hemos hecho. sí, Aunque sea del baúl o del. Bueno, el bidet que estaba y ahora ya no está. Pero el baúl y tal, o el trastero, sí, algo debemos publicar. Uy, ya está. ¿ahora qué le pasa a esto? ¿Qué ha pasado? Ah, se ha quedado cargando. Vale, ya está. Vale, Sigo estando yo sola, ¿eh? ¿estás tú sola? No, yo también estoy. No. ¿Cómo que no? Cha, conecta. Yo estoy aquí. Ay, qué cuñado eres, de verdad. Bueno, como no tenemos cortinilla, bebe agua porque te toca empezar con el primer podcast de esta segunda. Ah, voy a ello. Pero ya tenías que tenerlo preparado. Sí, está. Está, lo tengo aquí. Espérate que se vuelque. Vale. Como veis, el directo ha sido nuestro gozo en un pozo. Lo hemos intentado, lo hemos comentado por historias, pero oye, cuando las astros se alinean para que uno no haga algo, como dicen ayer más, lo que es para ti ni aunque te pongas. No, lo que es para ti ni aunque te quites. Y lo que no es para ti ni aunque te pongas. Escucha, Así que, lo vamos a dejar, ¿eh? Es decir, el trozo de vídeo lo vamos a dejar como prueba, ¿eh? Prueba, primer directo de Topcast. habréis estado viendo la primera parte. Vamos a ver si lo podemos descargar, empalmar con esto, que yo creo que sí. Sí. Y lo empalmaremos con esta segunda parte, que realmente es toda la parte. Salvo la introducción. La segunda parte es toda la parte menos la introducción. Pero bueno, la introducción que hemos hecho en el directo me ha gustado. Andrea el Destripador es parte, parte y parte. Quien parte y parte se lleva. La mejor parte. Bueno, pues vamos a empezar con los análisis propiamente dichos de los podcasts. Y empieza José. Porque no hay otro. Pero espérate, hay que meter cabecera. Sí, sí. Ay, ahora te voy a tener que hacer la edición. Yo estaba ya feliz porque no tenía que editar. Pero va, pues Vale. metemos cabecera. Ahora sí. Empiezo en análisis de los podcasts por segunda vez, porque la primera ha sido en el directo y la segunda es ahora, de un canal nuevo para todos vosotros, aunque mucha gente lo conocerá ya, y es Nate Gentile. Es un canal que tiene 3 millones de suscriptores y ha hecho un vídeo que el otro día lo vi después de comer y la verdad que me pareció súper interesante porque lo sufrí en mis propias carnes hace muchos años. Estoy hablando de Huawei, la historia del veto de Estados Unidos a Huawei en 2019. Y el vídeo que hace Nate Gentile es, como todos ya sabemos, es un poco un canal informático, es un canal dedicado a lo que son ordenadores, un poco más técnico. Él le ha hecho el ordenador a los mayores famosos a los mayores youtubers de toda España y demás. Y hace como creaciones únicas en su estudio. Tiene una calidad de grabación impresionante, tiene una nave entera llena de cámaras, de planos cenitales, o sea, es impresionante, es gozoso, no solo de oírlo, sino de verlo. Y no está de más deciros que este también, ¿vale? Es lo mismo para verlo y para oírlo. Este vídeo es muy bueno. Y lo traigo porque es muy curioso, porque la tesis, digamos, del vídeo es el portátil que no debería de existir. ¿Y por qué dice que el portátil que no debería existir? Porque es un portátil hecho en Huawei, hecho en China, después del veto de Estados Unidos a China, a la empresa Huawei,
para que las empresas como ARM, TSMC y Google no le pudieran dar ningún chip, ninguna ayuda a Huawei, y eso hizo que casi quebró, ¿vale? En ese entonces. En el vídeo se ve cómo hace 2 viajes Nate a China. Uno donde intenta comprar el portátil y no lo consigue, y el segundo donde sí que lo consigue. Y de hecho en este viaje hay incluso trozos de vídeos donde sale también José Elías, porque es como el contacto que tenía él, y José Elías le dice: vente conmigo y vamos, que me van a enseñar como las infraestructuras de Huawei, ¿vale? El campus entero de Huawei, que han hecho como tipo una copia. Él dice que parece una ciudad fantasma y demás. Y nada, le hacen una guía. Y digamos que a José le van a enseñar la infraestructura de Huawei y todo lo bonito y tal, porque José puede, como un posible cliente para Huawei, ¿vale? Y de paso, pues Nate fue con él también para ver todos esos temas y tal. Y aparte, pues para intentar comprar el portátil, y lo consiguió, ¿vale? Una vez de vuelta aquí, en casa, ¿vale? Aquí en España, digamos que hace el vídeo abriendo el portátil, viendo todo por dentro. Por eso digo que también es un poco técnico, es un poco para frikis de ordenador este vídeo, y a mí me gustó bastante. Y básicamente el por qué no debe existir es porque desde España no se puede comprar este portátil, ni desde alguna página china. Creo que enseña una página en la que se puede comprar este portátil. Pero básicamente tú puedes comprar portátiles Huawei, pero con unos chips que son de Intel o de AMD. Creo que hay alguno. Pero sobre todo este portátil lo que trae es que es un chip, se llama Kirin, ¿cómo se llamaba? Kirin no sé qué. Kirin X90. Y es un chip, un microprocesador creado 100% en China, creado 100% en la empresa de Huawei. ¿Qué pasa? Esto es revolucionario porque está compitiendo, porque evidentemente no es un ordenador de fondo, no es un ordenador para hacer cosas grandes, como correr juegos, hacer muchas cosas muy bestias, pero sí que es de trabajo y ya es suficiente, porque se le hacía muerto a Huawei. Y la verdad que em, como este crecimiento desde la oscuridad, desde el calladito, ¿sabes? Parece que está volviendo otra vez a crecer y a tal. Lo bueno del vídeo es que hace un análisis de la historia también de Huawei, del porqué del veto, sobre todo que Estados Unidos tenía miedo a que como el cap de, ¿cómo se llama? Cuota de mercado. La cuota de mercado, muy bien, el cap de población estaba aumentando Huawei a ritmos bestiales, hablando Yo me de acuerdo, de aquello que 20%. todo el mundo tenía un Huawei, o sea, además es que funcionaban de maravilla, duraban años y eran una maravilla de teléfono. Pues el crecimiento era exponencial y esperaban un crecimiento del 20%, justo el año que iba a vetar los Estados Unidos. Estaba incluso por delante de iPhone en la captación de la gente y por detrás de Samsung, pero estaba a punto de pelear y de luchar y de ganar muchos más clientes. Estados Unidos llegó y lo vetó. Él explica el porqué, él explica un poco, indaga. Sobre todo es muy interesante porque habla de la historia y tal. Y en sí también está muy guay todo lo que es el contenido audiovisual que trae, como los vídeos que han hecho allí en China, enseñando todo el campus de Huawei. Una pregunta, ¿menciona el precio del portátil? Mm, creo que sí. Lo que pasa que en el vídeo sale como en wones o Ah, claro. en la moneda local de allí de China. Pero sí, la verdad que... Yenes, ¿no? Yenes es Yenes, China y yenes. wones es Japón. Sí. Bueno, no lo sé, la verdad. O al revés. Yenes sí, que yenes es de... No lo sé. Yenes era lo de Chinchan. Yenes es Japón. Yenes creo que es Japón. ¿Sí? En fin, No, en la moneda de China, ¿vale? Y al final es un vídeo para la gente friki de ordenadores, para la gente curiosa de lo que nos pasó en Huawei, que no entendíamos por qué ya no había YouTube en los móviles de Huawei, por qué fue ese cambio, por qué Estados Unidos, quién fue el que tal, todo en este vídeo, junto con la visión así personal de Nate, que es Muy bien. un personaje... No es un podcast como tal, ¿no? No es un podcast, Es- es un vídeo.
Es contenido audiovisual 100%. Al final es él hablando a cámara sobre una historia y una tesis de un ordenador, por qué no existe, explicando el por qué ha llegado a comprar eso. Pensaba que era más tipo blog. No, él es hablando a cámara y de vez en cuando mete contenido audiovisual de vídeos Vale. y tal. Pero sí, él es él hablando a cámara y él desmontando el ordenador y enseñando el ordenador. O sea que es súper didáctico y súper recomendado. Por eso quería empezar con este porque es muy chulo. Así que nada, continuamos con el siguiente episodio que le toca a Andrea. Como decía en el directo, que no vais a poder ver, yo fustigándome a mí misma. Bueno, a lo mejor hay un trocito y se corta a mitad, ¿sabes? No lo sé, no sé en qué momento se ha cortado, pero bueno, luego lo veremos. Mencionaba que quiero empezar esta semana con Spicy Fortuna porque normalmente suelo dejarme estos temas o estos podcasts como de un contenido más ameno para el final y al principio pongo los más heavies, ¿no? Los más duros. Pero esta semana han tratado un tema en la apertura del vídeo que es bastante heavy y nos afecta o nos afectará a todos y que merece la pena abrir el episodio de esta semana con Spicy Fortuna. ¿Por qué digo esto? Porque han hablado sobre Verifactu y los autónomos. Es bueno, Verifactu es un software que está homologado por, creo que es el Ministerio de Hacienda, que se impuso a las grandes empresas el año pasado y se retrasó la aplicación en medianas y pequeñas empresas y en autónomos en enero de 2026. En 1 de enero de 2026 tenían todo este año para implantarlo en su empresa y al final es un sistema de facturación completamente digital en el que esas facturas se le envían a Hacienda de manera automática y en tiempo real. ¿Qué pasa? Que eso también, si tú emites una factura y por lo que sea tiene algún error, ya no vas a poder tener esa facilidad para cancelar esa factura y volverla a emitir. En fin, el problema viene porque estaba prevista esa publicación, o sea, esa puesta en vigor, mejor dicho, el 1 de enero de 2026. Y digo estaba porque ahora, a 20 días de acabar el año, han decidido posponer esa puesta en marcha de Verifactu a el año que viene. Y lo peor, sin dar ningún motivo realmente, ¿no? El motivo ha sido, según explican en Spicy, que como el gobierno ahora mismo está viviendo una situación tan turbia, digamos que su foco y su energía está puesta en otras cuestiones. Pero eso lo ha dicho el gobierno. Se ve que sí. Yo no he visto la declaración, solo he visto... O sea, lo ha dicho el gobierno según ellos, ¿no? Ellos han dicho que el gobierno ha dicho. Yo ya te digo, Esa es la explicación. yo me repito con lo que he dicho también en el directo y creo eso que es también como una jugada, ¿sabes? En fin, no lo sé, que habría mucha gente que no ha conseguido tramitar todo e implementar todo en su empresa y como han dicho, va, como empecemos con las sanciones o lo que sea, vamos a tensar demasiado la cuerda. Claro. Porque hay tantos autónomos que no han podido hacer esto que han dicho, oye, los números cortad, Claro. ampliad, porque es que si no vamos a Es matar que el problema de esto, que a priori suena muy bonito, ¿no? Tenerlo todo digital, estamos en la era de la innovación, la IA y el Internet, suena muy bonito, pero en la práctica lo que pasa es que este tipo de sistemas que conllevan que tú vas a tener que cambiar de gestoría seguramente, porque tu gestoría no... si es una gestoría tradicional o muy pequeñita, a lo mejor no sabe trabajar este tipo de sistemas. Vas a tener que invertir en los sistemas informáticos. Vas a tener que, por supuesto, pagar el programa de Verifactu. Vas a tener que enseñar a tus trabajadores, formarles, formarte tú a ti mismo. En fin, es un derroche que para mucha gente puede suponer su pan y que de repente de la noche a la mañana tú ya te has hecho toda la inversión, vas tirando de pulmón y ahora te dicen que no, que ya se hizo para el año que viene, pues es, en pocas palabras, una putada. Sí. Y entonces empiezan el podcast con este tema tan tenso y además mencionan otros momentos en la historia de este gran país en los que también han hecho la jugada del te regulo, te desregulo, ¿sabes?
te miro y te noqueo. Te Te digo, miro y te golpeo. te digo que voy a hacer tal y luego, no, vale. Ay, pues no, Espera, ¿sabes? que- Como por ejemplo la ley del tabaco. Primero fue una especie de cubículo como tal cerrado en los que, o sea, sobre todo la restauración en general, tuvieron que hacer reforma en sus locales para cerrar una parte del local en la que dentro sí que se podía fumar, para unos meses no sé si fue unos años, pocos, se prohibió fumar por completo en sitios cerrados. Entonces, toda esa reforma no sirvió literalmente para nada. Otros momentos, o sea, Al contrario, tuvieron que volver a pagar para quitarlo todo, claro. Se ve que eso en Andorra ocurrió lo mismo también, porque ellos lo mencionan. El registro horario es otra de los grandes momentos en los que vas a... Chala. Claro, en los de hipercontrol para el pisaje, claro, de los empleados, pero no es realmente factible, ¿sabes? Porque no todos o sea, es algo que no se acopla a todos los modelos de trabajo, todos los modelos de empresa y a todos los trabajadores tampoco. Otro caso es, por ejemplo, el plan de igualdad, ¿no? Que si tienes más de 50 empleados, sí, pero si tienes 49, no tienes que adaptarlo, ¿sabes? Entonces es como vacíos legales que al final hacen que tengas que estar por narices siempre conectado al teléfono y a las noticias para saber qué está pasando en este país, porque te cambian las cosas de la noche a la mañana y aquí las leyes se las sacan de la manga y al final supone, pues sobre todo, un desgaste para los pequeños empresarios que son los que, todo el mundo ya sabe, sustentan este país. Más temas, bastante más light, son ya, por ejemplo, Willy habla de Polymarket, que es una empresa que ellos ya han mencionado en otras ocasiones, porque Euge hacía, ¿cómo le llaman? Mercados de predicción, por no llamarle apuestas. Son mercados de predicción, entonces Euge predijo que iba a salir Trump en las elecciones y simplemente es un ejemplo de todos los tipos de predicciones que se pueden hacer en esa empresa. Entonces la analizan un poco en detalle y cómo es su modelo de negocio. También hablan sobre la moda de los microdramas en redes sociales que crean como una especie de shorts, pero son shorts o reels de 1 minuto que son mini películas, ¿sabes? Mini películas de drama que te tienen enganchado de me acosté con mi jefe y su mujer estaba mirando y ese tipo de historias, ¿sabes? Pero yo he visto muchos vídeos de esos porque antes me salían mucho en Facebook, fíjate si hace años, cuando yo antes utilizaba Facebook de manera recurrente, me salían mucho este tipo de vídeos. Pero es que ahora se ve que no ha llegado a triunfar del todo y se han ido al mercado chino. Y en el mercado chino lo han reventado. Entonces, pues Euge lo explica un poco, lo detalla más. Así que también es un tema muy interesante para ver y sobre todo para a lo mejor adaptar a otro tipo de modelos de negocio. Luego hablan de una videollamada de un CEO que, sin querer, es el CEO de New Princess Group, que es una empresa inglesa que compró Carrefour Italia. Entonces estaba haciendo una videollamada con el equipo de accionistas y comparte la pantalla de su ordenador y sin querer muestra su cuenta bancaria, la cuenta bancaria de la empresa en la que se ve el saldo de Carrefour Italia. Entonces ahí pues hablar un poco de esos dilemas de la transparencia en las empresas, de las cifras, ¿no? Que no todas las empresas son muy transparentes con los beneficios y demás. Luego hablan también de vender tu empresa por 100 millones y es un caso real de una startup fundada en Texas que es de 2 jóvenes que hacían venta de gasolina a domicilio, que es una idea que a priori tiene mucho sentido y ellos pues explican. Curioso, es curioso. Es muy guay, y a qué tipo de clientes también se dirigían y cómo iban, pues eso de al final ir monitorizando y viendo a cuáles les funcionaba y a cuáles no, ¿sabes? Está muy guay ese tema. Luego hablan también de la startup de IA de moda, ¿sabes? Que es Lovable, que es es una IA que te permite crear softwares, por ejemplo, crear aplicaciones o crear páginas web, simplemente hablando, dice, ponme este botón azul, este texto, házmelo en cursiva, simplemente hablando o escrito. Y después le explican un poco cómo ellos la han utilizado y exactamente qué utilidades tiene y hasta qué punto es útil y hasta qué punto te retrasa.
Y luego cierran el episodio de esta semana, no con film, sino con Book and Business, con las 22 leyes inmutables del marketing. Y pues Euge un poco desarrolla algunas de estas leyes que son bastante interesantes si te gusta este mundillo y eres un friki del marketing como Euge. Así que este es mi primer episodio de la semana, pasamos al siguiente. Continúo con el vídeo de Marc Vidal sobre el Chat Control 2.0. Marc Vidal, como ya sabéis, lo traje hace 2 semanas y es también un divulgador económico y me gusta mucho como lo directo que es hablando, ¿vale? A cámara. Este vídeo, para que sepáis, el motivo principal por el cual lo traigo a analizar es porque ha hecho un llamamiento en los últimos 5 minutos a que todo el mundo comparta este vídeo, esta información, haga clips, haga reels, hable de esto, que se sepa, porque es algo que está haciendo Europa ahora mismo, está siendo actualidad y va a influirnos a todos o sea, no vamos a escaparnos nadie. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de Chat Control, como acabo de decir, y es, lo tengo aquí, vale, Europa impulsa Chat Control que escanea mensajes antes del cifrado, normalizando la vigilancia masiva. La etiqueta voluntaria es una coacción encubierta a las plataformas. Falsos positivos, fin del anonimato y el riesgo de faction creep. ¿Qué es faction creep? Faction creep es cuando una herramienta base de datos o norma creada para un conflicto, para un fin concreto, va ampliándose poco a poco para otros fines no previstos. Generalmente sin debate público suficiente ni nuevas garantías. ¿Qué quiere decir? Te hacen una norma nueva para algo que ahora mismo está siendo un problema, como por ejemplo lo que digo, está oculto en vamos a intentar que salvar a los niños. Esa de hecho es la excusa que tienen, que han dado para crear todo esto. Y es como que escanea todos tus mensajes antes del cifrado y te están diciendo que es para proteger sobre todo a los más pequeños. Pero, como digo, Por temas de bullying. por ejemplo, cualquier cosa, ¿vale? Para cualquier mensaje de bullying, para cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Es lo que te digo, tiene un riesgo de faction creep, que como acabo de analizar hace un momento es algo que se ha creado para algo en concreto, pero que luego se va a ir modificando a gusto del que hace la norma, sin que haya una pelea constante de si está bien o está mal, porque le hemos dado el visto bueno al principio y luego ellos van a ir poder modificándolo. ¿Qué pasa? Primero te la meten diciendo que es por los niños, pero luego acaban vigilándote a todos. Y lo más fuerte de todo es que los políticos están exentos de todo esto por el misterio político, por el tema de todo Animato. del anonimato. Exacto. Pero eso aplica a WhatsApp, Instagram, etcétera. Jolines. Claro. Vale. Los ciudadanos estarán menos seguros mientras los delincuentes se muevan fuera del radar. Hay alternativas, medios policiales, cooperación y educación digital, sin destruir la privacidad. Son estas alternativas las que habla Marc Vidal. La ventana para frenarlo es ahora, antes de la aprobación definitiva. La aprobación es dentro de poco. Así que esa es un poco la tesis general del análisis. Él habla de los falsos positivos y del daño colateral. Habla de lo que es en sí el fin del anonimato, el giro político y el trámite silencioso, el riesgo de la misión en expansión, la comparativa con Estados Unidos, la seguridad versus la privacidad y la falsa dicotomía, y las alternativas que pueden haber a todo este tema. Como digo, es un análisis bastante rápido, son 20 minutos, pero 20 minutos al grano de un tema actual y muy, muy controversial. Como él dice que tenemos que hablar de ello, yo vengo aquí y hablo de ello, soy un mandado. Así que todos vosotros, por favor, id a la descripción y ved el vídeo y si podéis hablar sobre ello. Así que eso es todo, directo y al grano. Continuamos con el siguiente episodio.
Vuelvo esta semana con René ZZ porque se ha puesto místico, profundo, filosófico, intenso como poco. Me ha gustado un montón, pero un montón, este episodio. Ha entrevistado a Carlos Blanco. No sé si te suena. No. Ni idea. Pues Carlos Blanco es, ojo, filósofo, teólogo y científico. Y uno de los pensadores más completos del ámbito hispanohablante. Tiene más libros que la biblioteca de mi pueblo. Escritos por él. Ah, Es un máquina. Es un a máquina. ver, tu pueblo tampoco es muy grande. Villarreal es muy grande. Ah, vale, quería que decías tu pueblo. No, mi pueblo no. A ese sí que le gana. Ese sí que le gana. Bueno, como decía, Carlos Blanco es un intelectual que tiene un perfil, como digo, excepcional. O sea, es filósofo, científico, teólogo, divulgador, autor de múltiples libros, y su obra explora las grandes preguntas de la existencia. Dios, la conciencia, el amor, el misterio, la verdad y todos los límites humanos del conocimiento. Entonces es, digamos, hace match perfecto con René, porque a René todos estos temas pues le flipan. Ya he escuchado varios podcasts de él, ya voy. Yo no lo conocía su perfil anterior en el que hablaba sobre los tatuajes. Yo lo he conocido directamente con el podcast, pero ya voy un poco viendo de qué pie cojea, como se suele decir, ¿no? Y de verdad que ha sido un podcast gozoso, de verdad. Empiezan hablando un poco sobre sus hábitos, ¿no? Sobre su mente, porque él es muy hiperactivo mentalmente, entonces no tiene esa capacidad de apagar el cerebro, como se suele decir, sino que él siempre está pensando en ideas constantes. Ha escrito 2 libros a la vez. Ha escrito La búsqueda del todo, que es un libro normal de prosa en el que habla sobre, se llama La búsqueda del todo, mosaico de filosofía y arte, que tiene 22 capítulos y explica por qué tiene 22, porque es un número especial. Y Himnos a Urlil. Urlil. Y ese es un libro. Uril. Ese es. No, Urlil. Urlil. Himnos a Urlil. Y ese es un libro en verso. Pues ha escrito un libro en prosa y un libro en verso, los dos a la vez. ¿Sabes? Y el libro en verso tiene más de 180.000 palabras. Es una barbaridad, pero es una barbaridad. Son 2 peces de tochos así de grandes y pues tratan pues, todos los temas que a él, digamos, le llevan a su día a día y digamos, al objetivo de su trabajo y de su investigación. Hablan sobre por qué y para qué estamos aquí. De esa calaña son todas las preguntas que se plantean. Nosotros ahora mismo para hacer un podcast. Sí. Pero, ¿sabes lo que dice? Que no lo sabe. No sabe por qué estamos aquí. Está bien. Y dice, no lo sé y me alegro de no saberlo. Bueno, Porque gracias a no conocer ese propósito, el ser humano puede preguntarse, puede crear, puede elevarse, puede construir y puede divagar. ¿Qué pasa? Que vinculado con esto, hablan de Adán y Eva, ¿vale? Y ahí ya empiezan un poco a hablar de Dios. Y más tarde profundizan más en detalle. Y dice, ojo, Dios no debería haber castigado a Adán y Eva por desear el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque si Dios existe, debería premiar esa búsqueda honesta de la verdad. Incluso si esa búsqueda te aleja temporalmente de Dios, ¿no? Porque lo reprobable no es investigar, sino creer sin pensar, aceptar dogmas por tradición y renunciar al espíritu crítico. Y de eso es de lo que tenemos que huir. Luego hablan del abismo y el misterio. Y de que el misterio debería entusiasmarnos. Sobre la verdad objetiva, si existe de verdad, o sea, si existe realmente una verdad como tal objetiva. El mayor misterio del mundo, que es la conciencia y la existencia. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe la conciencia? O sea, todo este tipo de preguntas. Habla sobre cómo encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Cómo hacer todo ese trabajo de introspección. Cómo aprender más, evitar la ignorancia en un mundo saturado. Buah, es de porro este también, Es de porro, pero no de maravillas. Ya, Es muy bajado a tierra. Sí, pero toca temas de porro, Sí, ¿qué son ánimos de? Sí, toca temas de Oh, porro, pero no de decir burradas, ¿sabes? No. Él da muchas explicaciones. Que no esté muy cargado el porro. O sea, un poco. Sí, ¿sabes? sí, sí, sí.
mencionado, o sea, vinculado con lo que hablaban antes sobre aprender y evitar la ignorancia, hablan sobre la inteligencia artificial, ChatGPT, y cómo la utiliza él con sus alumnos. Y Me gusta porque eso significa que eres una persona que va en contra. no va en contra, pero no le gusta. Ya, pero tienes que Sí, utilizarlo, por supuesto. no puedes evitarlo. Exacto. Entonces, como sabe, porque era comprobado que muchas respuestas de las que da, sobre todo a lo mejor en temas filosóficos que son su materia, comete errores, pues lo que hace es hacerle con los alumnos que detecten los errores, ¿no? Y, por ejemplo, también les hace mantener conversaciones profundas, no de explícame qué es la eudaimonía. Porque eso era un concepto de filosofía que me acuerdo yo del instituto, pero no me acuerdo lo que significa. La eudaimonia. Eudaimonía, eso creo que era la felicidad o algo así, en griego. Bueno, hablan sobre la verdad, el conocimiento y el misterio, como decía... Ah, no, esto ya lo he dicho antes. Me he equivocado. Y ya luego profundizan sobre Dios, la fe y la experiencia interior, ¿no? Dice que él está constantemente buscando a Dios, pero que aún no ha encontrado esa evidencia y por ello se autodenomina agnóstico. Sí que fue creyente en un pasado, ¿vale? Pero estudió teología en profundidad y entonces empezó a explorar otro tipo de religiones. Por lo que veo, la palabra agnóstico no te posiciona, es decir, no es un centro equilibrado, porque yo, por ejemplo, me considero agnóstico también, pero puedes ser un agnóstico que no busca a Dios, que estás aquí simplemente, o un agnóstico tendencioso a creyente buscando a Dios y preguntas y respuestas. Claro, Activo. claro, es que, el autoposicionarse como agnóstico significa que tú no, digamos que, bueno, de hecho ellos explican exactamente la diferencia entre ateísmo y agnosticismo, pero el agnóstico no es que lo niegue, no niega su existencia, pero está en busca de pruebas que verifiquen que es correcto, No, que, yo no que es estoy en real, busca. ¿sabes? No es como, o sea, es como... Pero si ese es el significado, es decir, si un agnóstico está en busca de la Claro, entonces, ¿por qué te consideras agnóstico? porque no sé lo que hay, ni me lo creo, ni no me lo creo. Ujú. Me quedo en stand-by. Es decir, para que lo entendamos Eres todos, neutro. sí. Y esta mesa, si eres creyente, caes aquí. Si eres ateo, caes aquí. Yo estoy en el rango de la mesa. Y hay rangos diferentes de agnosticismo. Para mi entender, aquí sí trazo una línea. No estoy ni creyente ni soy ateo. Estoy en un rango entre medias, que puede ser que alguna cosa me guste y vengo para acá y otra para allá, pero nunca caigo al lado de la mesa, que es ni ateo ni creyente. Pero lo que no me había planteado era eso, que hay rangos de agnosticismo, porque ahí puede ser agnóstico a punto de ser ateo o un agnóstico ya. a punto de ser creyente. A O ver, sea, que hay rangos. él dice que el agnosticismo es la postura más fiel a los límites del conocimiento humano, porque denominarse, o sea, autodenominarse ateo significa que tú tienes todo tu conocimiento y todas las pruebas de Exacto. que Dios no existe. Exacto. Cuando a día de hoy se ha demostrado que no se puede demostrar ni la existencia ni su inexistencia. Estamos todavía en un término medio. Hay gente que, gracias a su fe, sí que cree, o sea, por medio de la fe, cree en la existencia de Dios, y hay gente que no se le ha despertado esa fe y las pruebas que hay no le parecen suficientes, entonces prefieren ser ateos. Entonces, profundicen un poco en el tema, tampoco quiero que profundicemos nosotros mucho porque esto se va a hacer eterno, pero me parece de verdad que aporta muchísimo valor, sobre todo este fragmento. Hablan sobre el bien y el mal, ¿no? Si son objetivos o si están construidos, realmente si son construcciones humanas. Hablan del amor, el sufrimiento, el sentido de la vida, y al final hablan sobre, este ya es un poco el cierre, René le recuerda una cita de un libro suyo que es Tu fe te ha salvado. Y él, ojo, la interpreta, o sea, y la explica, pero no desde un sentido religioso, sino filosófico. ¿Por qué? Dice que la fe es la confianza en el valor del conocimiento, la belleza, el amor y la capacidad humana de elevarse. Entonces, la fe te salva porque te da sentido, te impulsa y justifica tu existencia. Luego, que tú lo quieras derivar a Dios es otra historia. Pero yo creía que el término fe iba derivado a Dios. Ya, pero él
lo explica de otra manera, desde el punto de vista filosófico. Como digo, una conversación súper intensa, te abre la mente un montón, tiene una voz y es tan culto, es tan inteligente, ha viajado tanto, ha leído tanto y ha escrito tanto que de verdad es una mente, pero de admirar. Así que espero que mi entusiasmo se haya plasmado. en esta descripción, en este análisis, y que os haya llegado de verdad, porque 100% recomendable. Pasamos al siguiente episodio. Continúo con el episodio de esta semana de Tengo un plan. Y traen a Pablo Flores y, continuando lo de Andrea, no soltéis el porro porque seguimos con el porro. El mío depende, creo que también puede ir cargado, Sí, ¿no? ¿vale? Yo creo que ese tema se presta más. Atentos. Pablo Flores, astrólogo evolutivo, terapeuta, conferencista y fundador de Astroterapéutica, ¿vale? Ingeniero civil industrial de formación, dejó la ingeniería para dedicarse a la astroterapia y ayudar a miles de personas a comprender sus patrones emocionales, heridas, propósitos y ciclos vitales a través de la carta natal. ¿Por qué viene a este episodio? Para explicar de forma profunda y práctica cómo la astrología evolutiva puede revelar patrones inconscientes, explicar experiencias repetitivas, identificar dones y bloqueos y servir como herramienta terapéutica. Porro, pero que flipas. L. Pero que flipas. Una L. La cosa es que, digamos que empieza Están muy fumados estos últimamente. Sí, Entre Konami y este. está... sí, a ver, si es la audiencia lo que quiere... Es que lo que decíamos el otro día, ahora, o sea, todos los podcasts han hablado de religión. Hubo la IA. Estuvo la IA. Boom, Boom. boom. Luego hemos tenido una temporada Dieta. de nutrición. Uf, Sí, luego los anormales de las gafas rojas, la luz, o sea, la luz roja, las lentes amarillas, todos estos de los microbiomas, no sé qué. yo lo que pienso es que cuando un podcast de los que hay más bestia en España ¿Lo peta? triunfa, como que el otro empieza... Yo también. Sí, Y en cuanto uno otra vez de punta, todos... Pa, 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 pa. efectivamente. Bueno, Pues después tuvimos la religión y también hemos tenido la historia. Y ahora están ahí la religión y la historia peleándose por a ver quién gana el temón. bueno, pues no soltéis el porro porque continuamos. Este episodio, como digo, empieza con un poquito dejándote ahí en la comisura, ¿vale? Que iban a hacerle la carta natal la carta astral esta a Juan y a Sergio, ¿vale? Y Sergio, ¿vale? Ya lo digo, él es Sagitario igual que yo y él, digamos, o sea, tú tienes como ¿cómo se dice? ¿El ascendente? No, tú tienes el horóscopo, tú tienes tu signo, que normalmente el que todo el mundo conocemos del día que nacimos es el del sol, ¿vale? Pues luego tienes en la luna, tienes en no sé qué y tienes en no sé cuántos. Tienes como varios que puede ser ascendente no sé qué, ascendente no sé cuánto más, ¿vale? Porque no soy un entendido del tema y tampoco es que quiera saberlo, pero bueno. De hecho, tengo una amiga que sabe muchísimo de esto. Entonces, digamos que puede ser diferentes signos según la hora que naciste, el minuto, todo, ¿vale? Pues Sergio, por ejemplo, es Sagitario, 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 Sagitario. Es como muy Sagitario, ¿sabes? Y luego Juan, conforme le está hablando, que también se ve en el principio del vídeo, se vuelve loco porque dice, y Sergio dice, lo has descrito al 100%, yo que soy su amigo, ya ni él lo dice, sino yo te lo digo que es 100% clavado él. Entonces, hablan de qué es realmente la astrología y por qué son horóscopos, ¿vale? Hablan un poco y profundizan en el tema de los horóscopos. Habla él sobre la historia de por qué dejó lo que estaba haciendo, se centró en esto y, aparte de todo el tema de la astrología, llevado a la terapia, ¿vale? En la perfección, no,
¿Cómo se llama cuando masterizas algo? Profundizar. Muy bien, cuando profundizas, cuando te especializas en algo, pues él digamos que la astrología la quiso derivar a terapia para ayudar a mucha gente. Luego hablan de la carta natal, ¿vale? La repetición de patrones, heridas y el linaje familiar. Hablan de astrología, astronomía y el origen del conocimiento astrológico, perdón, la simulación, percepción de la realidad y el juego de la vida, energía masculina y femenina y la estructura del ascendente. Ojo, lo mencionan. Tema interesante porque dice que, claro, igual que habrá horóscopos más tendenciosos entre masculino y femenino, también habla de la energía que puedes tener, por eso en ese ascendente. Por eso a lo mejor hay como, estoy muy expresivo ahora, ¿vale? Es por eso hay mucha gente que dice, bueno, pues yo soy hombre, tengo como unas características muy duras, soy muy troglodita, pero tengo ciertos toques femeninos de energía femenina como sentimientos o empatía o cosas, ¿sabes? Del otro género y demás. Pues puede ser por ese otro ascendente. Hablan de los ciclos planetarios, predicciones y energía de caos en 2025. Dice que está todo como que va a explotar por algún lado, ¿vale? Hablan de la compatibilidad de pareja vista desde la carta natal. Ah, sí. Sí. Y hacen como la compatibilidad y hacen como la broma de ver la compatibilidad de Juan y Sergio, ¿sabes? Pero bueno, él dice que se centra más en lo que es el amor y demás. Y que es que esos temas son como, sí, yo te quiero mucho, tal, no sé qué, pero ya hacemos una carta y nos dicen que no los queremos o no somos compatibles. Ya. Yo que más la mierda la carta esa y ya está. Hombre, claro. Pero bueno, Es que o bueno, o a muy ti, friki. ¿no? Porque si, A ver. bueno, hablan de la astrología en empresas, liderazgo, responsabilidad y perfiles. Claro, porque dices, hostia, si yo quiero contratar un CEO o una persona de recursos humanos o de algún departamento en concreto de humanidades o algo así, ¿vale? Buscaré, Es un poco raro que en la entrevista de trabajo te digan a qué hora naciste. pues dice que hablan de eso y de... Vale, dame un segundo a ver cómo estaba la luna el 3 de diciembre de 2002. Muy bien. Pues luego hablan de Saturno, el patrón común en personas de éxito, que normalmente son satúrnicas o algo así se llama, ¿vale? El Saturno es muy fuerte, según él. Análisis en vivo de las cartas natales de Sergio y Juan. La identidad, creencias y rigidez mental. El propósito de la vida, la abundancia, la vocación. Y todo esto en 1 hora y media. Pues. O sea, ha dado mucho de sí, casi 2 horas creo. Pero de verdad que es un tema muy chulo. A la gente le mola mucho el tema de su horóscopo. Es un tema para profundizar guay, porque a la gente le mola mucho este tema. Y yo no es que crea mucho en tema de, pues soy compatible con tal, tú eres cual, pues yo no me llevo bien contigo. No es que lo crea 100%, pero sí que es verdad que hay cosas que tienen sentido porque vienen de un tema científico, que es la astrología también. Entonces, por esa parte, estoy en agnóstico ¿De la astrología? de la astrología, sí, de la astrología y De las cartas de astrales. las cartas y todo esto. Estoy como agnóstico también. Estoy allí en B. Así que eso, muy interesante. Ir a la descripción, el enlace de Tengo un Plan de esta semana y escuchadlo que os gustará seguro. Continuamos con el último episodio de Andrea. Bueno, no sabemos. Veremos a ver qué. Ya veremos. Para este supuesto último episodio de la semana, voy a hacer un 2 en 1, ¿vale? Voy a hablar sobre el mismo tema. Creas un poco de misticismo y de repente voy a hacer un 2 en 1. Ya la has liado. No. No, porque este supuesto último episodio Son 2 son 2, canales. más aparte lo que pase después. Pero lo sabréis si os quedáis hasta el final. Nadie ve hasta el final. Es verdad. Nos tiramos piedras de nuestro propio tejado. Pero bueno, en fin. Lo que decía, voy a hacer un 2 en 1 porque es el mismo tema, pero en podcasts distintos y sobre ciudades distintas. ¿De qué estoy hablando? De irse en España. Perfecto. En concreto, en Wall Street Wolverine han entrevistado a Borja, que es el CEO de Riva Spain. Y
en Media Power han entrevistado a, no me acuerdo el nombre porque no lo tengo aquí escrito, pero es el CEO de una empresa. No, pero está en el otro, está en el otro documento, no voy a salir porque pensaba que estaba junto, pero está separado. Pero bueno, es un podcast de Media Power hablando sobre Dubai. Y es, Jordi Quintana, es verdad. Jordi Quintana y Jaime Cabezas ha entrevistado a Jordi Quintana, que es experto fiscalista de cambiar la residencia a Dubai. O sea, un Mark. Un Marc de Andorra a Dubai y No, de España a Andorra. eso, de Marc España, de España a Andorra. y este chico, de Jordi España a Quintana, Dubái. de España a Dubai. Perfecto, tenemos las personas La adecuadas. persona clave que te va a ayudar a trasladar tu empresa a fuera de España. Y luego, por otro lado, quería empezar con Borja de Riva Spain, ¿vale? Los dos llevan marca España en el nombre de su empresa. Porque llama mucho la atención. Sobre todo fuera de aquí. ¿Qué es Riva Spain? Es una empresa de madera. Hacen suelos de madera. Y dices tú, jolines, pues a ver, es un mercado como muy tradicional, llevan toda la vida, la madera, un carpintero sabido toda la vida. Pues él es la cuarta generación de esta empresa, ¿vale? Ellos son de Galicia y se fue a Miami, se fue a Estados Unidos hace unos años, después se trasladó a Miami y tiene ya más de 100 showrooms y presencia entre 300 y 400 ciudades de Estados Unidos. Casi nada, casi nada. Como decía, hablan sobre el emprendimiento, cómo es el crecimiento internacional, cómo es empezar en Estados Unidos una empresa, y lo explican un poco en profundidad. Salir de la quiebra, porque siempre eso es un denominador común, vaya. Es un denominador en muchos empresarios, ¿no? Haber pasado por una quiebra anterior. ¡Uy! Quiebra previa. Quiebra previa, jolines, qué pesa estoy. No es fácil, ¿eh? Quiebra previa. Antes de ese gran éxito, ¿no? Y un poco la cultura empresarial americana. Entonces, como decía, habla de esos primeros pasos, ¿no? De cómo es emprender en un negocio familiar, con todo lo que, por supuesto, ello conlleva. Y sobre todo, luego convertirlo de empresa familiar a un negocio super premium de lujo en Estados Unidos, ¿no? Dice, o sea, ahí Víctor le profundiza un poco en las típicas lecciones, ¿no? De empresario que mucha gente pregunta. Pues él en este caso también explica cuáles son como sus lecciones clave para ser mejor empresario. No es nada del otro mundo, pero siempre está bien como reescuchar esas ideas para reforzarlas un poco en tu cabeza, ¿no? Lo típico de liderar en el caos, entender el estrés como parte del camino y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Hablo sobre gestionar a los clientes, porque sobre todo él al final trabaja en un sector tradicional y él defiende mucho que la innovación en sectores más clásicos, más tradicionales, te crea una ventaja competitiva inmensa, porque está todo el mundo con la tecnología y con la innovación y con la IA, y meter todo eso en un negocio tradicional que nadie se atreve porque todo el mundo se cree que ya están destinados al fracaso, te genera una ventaja competitiva brutal. Luego ya profundizan un poco en lo que es los pros y los contras, ¿no? Lo mejor y lo peor de emprender en Estados Unidos a nivel de encontrar talento, del coste de las cosas, de la exportación y la importación, la cultura nómada que tiene allí la gente, ¿no? Que allí, si quieres emprender, es como, ¡buah! Te vas a encontrar un universo, todo está enfocado al negocio, la meritocracia, tiene muy poca burocracia, la mentalidad empresarial, pero esa cultura nómada hace que haya pues menos arraigo familiar, menos calor humano, ¿no? Y hace que la experiencia sea un poco más fría. Claro, al final los nómadas eran personas que viajaban y no tenían no creaban simiente en ningún sitio. No tenían un lugar como fuerte suyo, de familiar o lo que sea. Claro. Pues luego habla de cómo pasó a la ciudad de Miami, ¿no? Y luego explica exactamente cómo y cuándo recomienda él entrar en el mercado americano y estudiarlo muy bien en profundidad.
el uso de la inteligencia artificial también aplicado a su empresa. El credit score, que también es algo muy importante. Yo no sabía que tenía tanta relevancia a la hora de pedir financiación. Luego también profundizan pues, en el problema del ahorro que tiene la gente en Estados Unidos, ¿no? Por todo el tema de las tarjetas de crédito que siempre se escucha. El score es como, yo lo entiendo como la calidad El puntuaje. La calidad de cliente, ¿no? Para el banco. Sí, tu puntuaje crediticio, ¿sabes? Eso para las hipotecas también lo hacen. Exacto, todo. ¿no? Es que es para todo, para comprarte un coche, Todo. para sacar una tarjeta de crédito, para cualquier cosa. Y luego también hablan de cómo es la burocracia en Estados Unidos y de lo rápido que es allí crear una empresa. En resumen, ha sido un podcast muy práctico, muy inspirador también, porque hace que en la idea de a lo mejor algún día irse de aquí sea real, ¿no? Porque él explica muy bien y paso a paso cómo hacerlo. Y la verdad que me ha gustado mucho. Y derivo con Jordi Quintana, como decía antes, en el podcast de Media Power, que tiene una empresa de pues lo que decía, de trasladar a Dubái, ¿no? Se llama Gestoría Ibérico. Ya. El otro era Riva Spain, y este es Gestoría Ibérico. Claro, jamones, o sea, trae personas y jamones. Exacto. Pues bueno, él explica también un Y poco. en Dubái, que no le gusta el jamón, de ahí la grima. Pues él explica también su historia de su origen, ¿no? También se arruinó y resurgió en Dubái, empezó con marketing digital y luego ya empezó con el tema de la gestoría. ¿Qué son y a qué se dedican, ¿no? ¿Cuál es su propuesta de valor? Que a priori parece ser que no... O sea, a este chico, a Jaime, siempre le gusta explicar cuál es lo que a ti te hace diferente de los demás, ¿no? Sobre todo en negocios como una gestoría que a priori puede ser como lo mismo en cualquier lado, ¿no? Al final ellos, sobre todo, es que tienen la presencia física en Emiratos, igual que Marc en Andorra, ¿sabes? No es lo mismo que te lo gestionen desde España que una persona que vive allí y lo gestiona diariamente allí. Y aparte tienen un dominio legal muy potente, tienen gente muy profesional a nivel legal, tanto en España como en el entorno fiscal de Dubái. Y luego habla también de los problemas habituales que tienen los emprendedores y la presión fiscal en España. Profundizan también un poco en el estado actual de España. Cómo se tiene que adquirir esa residencia fiscal en Dubái, los errores típicos que la gente comete, y también desmonta bastantes mitos, ¿no? Que tenemos y bastantes creencias. Profundiza en las ventajas fiscales que tiene Dubái, pues por ejemplo el 0% de impuesto de impuesto de sociedades hasta 90.000 euros netos. Son cuestiones bastante interesantes. El IVA en general es al 5%. No existe el IRPF, todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo es la vida, el ocio en Dubái? Y luego ya pues profundizan un poco más en el lado personal y en más sus gustos y demás. Es un poco más ameno. Es un podcast de 50 minutos, pero la verdad también muy interesante. Así que tenéis las dos opciones, Dubái y Estados Unidos, desde una persona emprendedora y desde una persona que te puede ayudar a trasladar tu empresa a otro país. Así que los dos súper recomendados para toda esa gente que está harta de España como nosotros. No del país, sino de la gente que lo gobierna. Bueno, en verdad nos hemos quedado callados, pero se supone que era el último episodio, pero vamos a hacer un último análisis conjunto. Pues esta semana tenemos algo especial, extra. Hemos escuchado un vídeo, o sea, hemos escuchado un podcast conjunto porque hemos estado este puente de camino, porque hemos ido a cenar a una cita, ¿vale? Hemos tenido una cita y hemos tenido que recoger también a una persona que venía del aeropuerto y demás. Entonces hemos hecho varios viajes en el coche y para hacerlo más ameno, nosotros individualmente ya escuchamos podcast y decidimos, como sabíamos que íbamos a estar tiempo en el coche, escuchar un podcast conjunto. Y decimos, a ver qué nos interesa. Y ojo, recomiendo mucho hacer eso, porque está guay. Está muy guay porque haces comentarios y te surgen preguntas, lo paras, a ver, busca esto, a ver qué, no sé qué, y cosas que a lo mejor tú por tu cuenta a lo mejor no lo haces, porque, por ejemplo, vas conduciendo y no puedes parar para buscar información. Es como, vamos a ver una peli esta noche y una peli que te gusta a ti y que no gusta a mí. Buscas, encuentras, la pones y la ves.
Pues el mismo proceso, pero vamos a escuchar un podcast para el camino que vamos a hacer hoy, de aquí a Valencia o de lo que sea. Viaje. Muy bien, un viaje. Y buscas el podcast y ya Muy guay. Cuestión, el podcast que hemos elegido, que también lo vais a tener en la descripción, es de la Fórmula del Éxito, Uri Sabat. Ha invitado a Miguel, el escocés gamer, o algo así se llama. Escocés, sí. Sí. Es un creador de contenido especializado en videojuegos de estrategia e historia, con una creciente labor divulgativa sobre la Edad Media, Que es una época que a ti te encanta. que es una época que me gusta mucho a mí. Andrea también ha cedido un poco más ahí porque ya está empezando, y yo sé que también ha cedido para entender un poco todo, porque estamos viendo por primera vez para ella y por cuarta mía El Señor de los Anillos. Sí, no había visto esas películas en mi vida porque siempre me han generado mucha fricción porque son muy fantásticas, muy largas, Antiguas. muy antiguas, muchos personajes, muchos nombres raros, muchas ciudades y me satura. Y entonces pues tengo esta persona que es una biblioteca de frikis que se sabe todos los nombres y este quién era, pero ese es el hijo, pero ese salió ya, pero ese se ha muerto, pero y entonces pues estoy todo el rato haciéndole preguntas. Por lo mismo con este podcast, ha sido tal cual. Bueno, y viene en este podcast a desmontar cosas que precisamente estamos viendo en las películas. Sí, y ahora, de hecho, después del podcast hemos visto un trocito de la peli y ya ha sido como, esto seguro que es falso. Sí, es como están, porque una de las cosas que dice, por ejemplo, en el podcast, es que esto que se ve en el cine de tensar los arcos, todos en filita, todos guapitos, arregladitos y con el arco tensado, mientras el tío dice ¡cargad! Tensas el arco. Y hasta que el tío no dice fuego, no lanzan todos a la vez y vuelven a cargar todos y aguantan y disparad y vuelven a lanzar, dice que tensar un arco es muy, muy, gastas mucha energía, y que antiguamente no iban a estar así, esperando a que otro dijera ya, sino que iban lanzando constantemente flechas en vez de haber una cantidad de flechas masiva, luego nada, luego otra cantidad masiva. Entonces viene un poco a desmontar mitos profundamente arraigados sobre la Edad Media y a explicar con rigor y claridad cómo se vivía realmente durante esos periodos históricos. Tenemos que decir una cosa, y esto sabéis que somos muy transparentes, no lo hemos acabado. No lo hemos acabado del todo, pero nos ha gustado mucho, nos ha quedado poquito, pero no lo hemos acabado. Y venimos simplemente a recomendaros podcasts de esta Edad Media que nos ha gustado mucho, que estamos viendo. A mí ya me gustaba, ¿vale? Pero a ella lo está conociendo. Y tocan temas como, por ejemplo, la mala fama de la Edad Media, cómo nació el mito de la Era Oscura, alimentación y hambrunas, la gente viva siempre muriéndose de hambre, ¿vale? La gente vivía siempre muriéndose de hambre. Habla un poco también sobre la higiene y la salud, que eran realmente sucios. Claro, o sea, que realmente lo que dice y es que es de sentido común, vamos a ver, esa gente también tenía nariz, ¿sabes? Exacto. El asco personal ha vivido con nosotros, quiero decir, puedes tener más o menos medios, te puedes duchar 2 o 3 veces a la semana o ninguna, pero al final, o sea, eso de que no se duchaban nunca, que olían fatal, pues hombre, el mínimo de higiene, Claro. Axilas, partes íntimas, pies, cara, cuello, pues eso sí que lo tenían, no podían ducharse obviamente habitualmente, pero eso sí que lo tenían. Hablan también de la peste bubónica, que es un evento que cambió toda la Europa medieval, ¿no? De la época, y entonces profundizan en qué fue exactamente la peste negra que le llamaban y qué la causó y pues cifras, ¿no? Porque ahí nosotros de hecho lo estábamos hablando porque mató entre el 30 y el 50% de la población, entre el 30% de la población de los recién nacidos. Y después, en cuanto nacían, en los primeros años, acababa con el 70% de los niños. Era una barbaridad. Y aún así, luego se pudo sobrepoblar otra vez, gracias, y de hecho salió el tema del porcentaje de natalidad que tenemos a día de hoy en España, que es 1,1, 1,2, que ninguna civilización se ha conseguido salvar de la extinción, llegando a estas cifras, y que es gracias a que entonces, si de 2 individuos, padre y madre, nacían 2, solamente se igualan, porque de hecho para sobrepoblar tienes que duplicar mínimo de cada 2, 4. Piensa que entre el 50 y el 70% de tus hijos se van a morir, pues ten por lo menos 10 para que te queden 3. Claro.
Era lo que les pasaba, es que, o sea, suena frívolo, pero es que es la realidad. Hablan también sobre un tema que me gusta mucho, aparte del tema de movilidad social, infancia y la esperanza de vida, sobre todo. Hablan de la guerra y los castillos y los asedios, ¿vale? Porque en lo de las películas no lo cuentan como realmente es, porque hay como guerras, de hecho en El Señor de los Anillos se ve como guerras de infantería contra caballería, catapultas, tal, y hasta cierto punto sí que podían haber guerras, pero no era lo habitual era cercar, digamos, los castillos y ver quién es el que se cansa antes. Asediar. Sí, El lo que asedio pasa, es eso, ¿no? lo que pasa, no, bueno, es un asedio pasivo, porque como tal, un asedio es entrar dentro de un castillo. ¿Sí? Sí. Ah. Entonces, Pensaba que asediar simplemente era eso, no, asediar es como ir a conquistar un castillo, sí. bien sea de cualquier manera. Claro, Con eso, no, pero es conquistar, ¿no? asediar es conquistar un castillo. Ah. Sí. Bueno, si me equivoco, No, lo bien, es que, por ejemplo, aquí explica que los asedios se resolvían por hambre, negociación o traición, más que por fuerza bruta. Quiere decir que un asedio no tiene por qué ser el hecho de entrar. No, pero claro, pero hay como modos de asediar. El modo pasivo de quedarte ahí y luego el modo violento de romper la muralla. No. Exacto. Y es ahí donde voy porque, por ejemplo, habla de que realmente las catapultas como tal no tenían la fuerza suficiente para romper muros. Eran muros de 6 metros de piedra, o sea, que era difícil. Dice, pero cuenta una anécdota, una historieta, que hubo una vez que se construyó una monumental y justo cuando acaban de construirla, que sobrepasaba los muros incluso de la altura que tenía, se rindieron y digamos que el que estaba atacando dijo, vale, me parece bien, pero quiero probarla, tío, porque ya que la hemos construido, quiero probarla. Y tiró un pedrazo y reventó una muralla. Y acto seguido, pues evidentemente se rindieron y demás. O sea que es muy interesante. Claro. Y luego también hablan de cómo eran las armaduras, ¿no? De si realmente eran como las vemos en las películas y qué tipo de armas utilizaban y cómo era realmente la arma más útil en combate. Son temas que a priori a mí no me suelen llamar la atención, pero a raíz de escuchar este podcast, de verdad, me ha despertado como mucha curiosidad. Entonces ahora, después he visto la serie, o sea, la película, ¿no? Y me estaba fijando en cómo eran los yelmos, Claro. cómo cogían las espadas, todo ese tipo de cosas, porque estas películas están como muy bien hechas y muy estudiadas a ese lujo de detalles. Y entonces, pues él explica también cómo eran las armaduras, que las batallas eran muy largas, entonces las espadas eran como más secundarias, porque también eran como muy pesadas de hierro macizo, entonces priorizaban la maza o la lanza, ¿no? O armas diseñadas para perforar o inutilizar las armaduras. Y además me ha gustado porque explica que, digamos, el ataque principal era el cuello y las axilas. Exacto, porque es el punto más vulnerable porque los yelmos o sea, el yelmo y la protección de hierro no llegaba y aquí, por ejemplo, las axilas también. Y por último, aunque no es el último tema del podcast porque nos ha quedado solamente una cosa, ha sido el tema de las torturas, ¿vale? Y si hay realidad o mito en diferentes torturas. De hecho, le hace como un juego a Uri, este chico, Miguel, de decirle torturas y el Uri adivinar si son de verdad o mentira. Y él dice si es verdad o mentira. Hay una que es la primera que dice, que es la primera que hemos escuchado, que es bestial, que es romper miembros y luego atarte en una rueda y colgarte boca arriba hasta que te mueras. O sea, es una locura. Y esa, si queréis saber si es verdad o mentira, tenéis que ir a ver el vídeo. Pero como esa, hablan de muchas más. Y el último, que no lo hemos escuchado, pero aquí lo vemos porque hemos hecho el resumen, habla un poco de las posadas, el alcohol y el sueño bifásico, en plan la vida cotidiana de la gente de entonces. Entonces, esto ha venido a raíz de... Bueno, y por último veo que también hablan de películas y mitos populares. El tema de Bret Hart, que es la película que yo he visto, que no me acordaba cuál era, De William y la tenemos que ver. Y también comentar un poco temas de películas y demás. Muy guay. Muy guay, muy guay. Muy Y interesante. sobre todo, esto ha dado pie, ¿por qué? Porque sobre todo por Andrea, por el tema de la cultura general, de intentar saber un poco de todo y de que cuando te juntas con gente hablas de cosas. De hecho, yo en la película de Señor de los Anillos hay memes como que ven tus ojos de elfo, que le dice a No puedes Legolas. pasar.
No, puede pasar y sale Ya, Gandalf. fricadas de ese tipo que ahora pues voy pillando y voy Porque- entendiendo. Entonces, si jugamos a juegos de mesa en el cual tienen juegos de rol o cosas así, esos memes ahora Andrea los va a poder entender mejor. Claro. Que a mí muchos tampoco los pillo porque no lo he visto todo, Mm. pero eso es la clave de la cultura general, eso es la clave de lo que nosotros venimos aquí a hacer. Intentar ver todos los temas que nos gustan a lo largo de la semana y que vosotros vayáis con curiosidad a saber muchas cosas. Y sobre todo, de lo que al final el origen de todo es darle la oportunidad a temas que a priori no te pueden interesar, como puede ser, en mi caso, la Edad Media, El Señor de los Anillos, Braveheart, Juego de Tronos, en verdad sí que me gustó, pero la vi un poco por presión social, realmente. Pasa que luego ya sí que me gustó y me enganchó, pero al final es eso, como darle la oportunidad a temas que a priori sin más, ¿no? Pero que tienen mucho que aportar y sobre todo en podcasts tan buenos como La Fórmula del Éxito. Entonces, Y que nunca sabes cuándo puedes estar por la calle, hacerte unas preguntas y ganar dinero por unas preguntas de cultura general sí. que viendo una película que te hemos recomendado a nosotros te hacen ganar 100 pavos. ¿No lo sabéis? Luego diréis, gracias a Topcast, de todo esto. Así que nada, cerramos los análisis de los No podcasts. está nada mal. Yo creo que sería un podcast de 1 horita, ¿eh? Más o menos. Son las 8:15. Sí, más o menos. Más o menos con la introducción será un poquito más porque la introducción nos hemos enrollado porque era en directo, estábamos ahí muy chill los dos. Haremos más prácticas con los directos, Sí. haremos más pruebas y error. Si alguien está viendo esto, que espero que sí, Y no- comentad cuál es vuestra plataforma como más cómoda para ver un directo. Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, Buah, incluso. estás pidiendo que la gente comente al final del vídeo los últimos 3 minutos, ¿sabes? Bueno, nunca se sabe. Los reales. Los reales, Los reales. siempre los mencionamos, pero nadie responde. Pues bueno, ya responderá. Nadie responderá, nosotros no vamos a parar. Ya responderá, no pasa nada. Bueno, vamos a hacer el brindis final. Vamos a hacer un brindis, esperamos que os haya gustado mucho esta semana. Hemos probado cosas nuevas, han fallado, pero Sí. de eso trata la vida. Pruebas, pruebas, errores, errores y aciertos. Y Al caer y final, levantarse. al Como el final, Braveheart. como dice el dicho, te caes 100 y te levantas 101 vez. Ala. No sé si era así, pero yo me voy a inventar. Que vaya bien la semana. Adiós.